A partir de hoy vamos a empezar el tema de las artimañas del error. Hemos estado considerando las acechanzas del diablo. Hace 8 días hicimos la transición para las artimañas del error y hoy a partir de hoy vamos a empezar a ver las características de las artimañas del error. Pero antes vamos a ir a la palabra del Señor, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer solo un versículo, el versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Los que no tienen Biblia, los que no la trajeron, pueden leerlo en la pantalla. Yo leo a favor de usted en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted por favor siga con sus vistas la lectura de la palabra del Señor. Así dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Este texto nos indica que hay una operatividad entre los seres humanos a los que Pablo denomina las artimañas del error, y adjudica esta operación a los hombres que tienen astucia. Y hacemos un comentario breve sobre este texto y luego vamos a avanzar sobre lo que pueden ser las puertas a través de las cuales el error se introduce en nuestras vidas. En primer lugar, Pablo desea que los creyentes, porque Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, es decir, le escribe a los creyentes, que no debemos ser niños fluctuantes. La palabra fluctuante significa que vamos para aquí un día, vamos para aquí otro día. A veces queremos buscar de Dios, a veces ya no queremos buscar de Dios. A veces queremos orar y hay días que no queremos orar. Hay días que queremos congregarnos, hay días que no queremos congregarnos. Pablo está diciendo que es tiempo de que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son los que se comportan de esa manera. A veces quieren jugar, a veces no quieren jugar. A veces quieren obedecer, ya a veces no quieren obedecer. Entonces nosotros espiritualmente no debemos ser como niños fluctuantes, dice el apóstol San Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros, por causa de nuestra fluctualidad, podemos ser llevados de un lado para otro por causa de doctrinas, y doctrinas que no corresponden a las doctrinas bíblicas. Y dice que esto es por causa de estratagema. Esta palabra estratagema en el idioma original griego es la palabra kubía. Y la palabra kubía significa jugar a los dados, apostar. Entonces parece ser que Pablo tiene en mente que hay quienes apuestan, hombres que tienen astucia para apostar. No sabemos por qué los traductores pusieron la palabra estratagema, porque la palabra estratagema, según el diccionario, dice que es el diccionario etimológico dice que viene de 2 palabras: estratego y la palabra agein. Estratego y agein. Estratego era una palabra griega que se le decía a un general militar. Entonces la palabra estratagema tiene una indicación de una estrategia militar, de una guía militar en contra de algo. Pero el apóstol San Pablo parece que no es eso lo que tiene en mente, sino que lo que tiene en mente es alguien que con astucia apuesta, juega a los dados para introducir el error. Dice que estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia. La palabra astucia es empleada por el apóstol San Pablo para ligarla, conectarla al Génesis capítulo 3 versículo 1, en donde se nos dice que la serpiente era más astuta
Y de hecho en la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe a los hermanos en Corinto diciendo que él tiene temor de que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de los hermanos fuesen extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo tiene en mente aquí que hay hombres que tienen astucia, es decir, que tienen este mismo conducto regular que tiene Satanás, que tiene la serpiente antigua, y que esos hombres para engañar emplean con ese tipo de astucia artimañas del error. Y ahí es donde queremos llegar. La palabra artimañas es la palabra metodías en el griego. Metodías, de ahí viene la palabra métodos. Y es exactamente la misma palabra que aparece ahí en Efesios 6:11, donde dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas es exactamente la misma palabra griega, metodías. Entonces, con esto en mente, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo número 2, en el versículo 16. La palabra del Señor nos dice allá: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, número 3, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo es la palabra cosmos. Cosmos en el griego significa un sistema organizado. Y sabemos que el sistema del mundo, porque la palabra mundo no hace referencia al aspecto geográfico del planeta Tierra, sino que hace referencia al sistema de cosas que controlan este mundo. El sistema político, el sistema económico, el sistema militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que quien controla este cosmos, ese mundo, es Satanás. El Señor Jesús reconoce él mismo que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que monopoliza el sistema del mundo. Entonces todo lo que proviene del mundo, no lo que proviene del Padre, sino lo que proviene del mundo, lo que hay en el mundo, se dice que son características propias de los seres humanos, que son 3 puertas a través de las cuales se puede introducir el error fácilmente. Vamos a ver una por una rápidamente. Primera puerta. La primera puerta es los deseos de la carne. Se está refiriendo a la naturaleza caída. Desde el primer hombre, Adán, cuando cayó en el Edén, cuando desobedeció a Dios, hizo que la humanidad entera quedara en esta condición. Todos los seres humanos nacidos de mujer, a excepción de Cristo, que fue nacido de mujer, todos tenemos esta naturaleza caída. Tenemos una naturaleza que se inclina a hacer el mal, se inclina hacia el pecado antes de inclinarse hacia Dios. Por lo tanto, las artimañas del error reconocen que la naturaleza caída, los deseos de la carne, son muy manipulables. ¿Cuál es la puerta del error? Es el hedonismo, lo que en teología se conoce como hedonismo. ¿Qué significa? Vivir por el placer personal. Incluso hay quienes justifican el placer personal desde lo espiritual y dicen: no, es que Dios quiere que yo sea feliz, es que Dios quiere que yo esté bien, es que Dios quiere que yo y suple para el yo. Entonces estos son los deseos de la carne, la primera puerta por donde se puede introducir fácilmente el error, porque la carne puede ser manipulable.
Segunda puerta, los deseos de los ojos. Aquí lo que está tratando de decir el apóstol Juan es que nosotros por naturaleza somos codiciosos, somos ambiciosos, toca directamente al ego. Yo merezco más, y cuando obtiene más, le resulta que ya no es suficiente y va a querer más y más y más, siempre va a querer más. La puerta del error es el materialismo, pero el materialismo espiritualizado. Desear cosas como, por ejemplo, desear ciertos dones, ciertos ministerios, ser visibles, tener el aplauso, la ovación de la gente, el reconocimiento de la gente, sentirse importante. Esto es lo que la puerta del error hace a través de los deseos de los ojos. Tercera puerta, la vanagloria de la vida. Ahí el apóstol Juan quiere indicar hacia el orgullo espiritual o el orgullo social. Hermanos, Dios busca siervos, no busca celebridades. Dios no está buscando estrellas que brillen como las estrellas de Hollywood, como las estrellas en la música, los cantantes famosos. Dios no está buscando eso. Dios está buscando personas que con humildad le sirvan. Lo que más contamina un altar, hermano, es el ego vestido de luz. Siervos de Dios que dejan de ser siervos de Dios para convertirse en estrellas, y en cada una de sus intervenciones tienen histrionismo, tienen el guión ya muy bien concebido: luces, cámaras, acción. ¿Cuál es la puerta del error? La autoexaltación ministerial. Cuando el servicio se convierte en el escenario y la gloria se desvía del cordero al predicador. Ahora, lo que yo quiero mostrarles y lo que más estoy interesado en esta mañana es mostrarles quién es el instrumento, el actor del error. ¿Quién es el protagonista de esta metodía, de este método en el cual el error se introduce entre el pueblo de Dios? Y esa persona la Biblia la llama el impío. Y el impío es una persona cruel, irreverente, sin temor de Dios, una persona fría, calculadora, no se compadece por los demás. Todas esas características se reúnen en una persona impía. Y usted pensará, los impíos son los que están por allá en el mundo, y en la iglesia no hay impíos. Déjame decirte que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, lo exhorta. Pablo exhorta a Timoteo en la segunda carta. Yo quiero que los hermanos lean segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 16. Mira cómo Pablo le dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Entonces, si no fuera posible que un cristiano sea impío, Pablo no tendría por qué haber exhortado a Timoteo que evitara las vanas palabrerías. ¿Qué son las vanas palabrerías? Son las grandilocuencias en un diálogo, en una charla, debates grandilocuentes, palabras rebuscadas, palabras muy técnicas para parecer ser sabio sin serlo. Y Pablo dice que cuando se cree disimular la sabiduría, cuando alguien tiene ínfulas de grandeza,
busca entablar conversaciones con esas palabrerías, Pablo dice, evítalas. Evítalas, porque si no, esto te va a llevar más y más ¿hacia dónde? Hacia la impiedad. Te vas a volver una persona fría, te vas a volver una persona cerebral, muy racional, te vas a volver un racionalista, tu fe se va a enfriar, te vas a volver insensible, no vas a tener compasión hacia los demás, etcétera. Y no solamente Pablo le escribe a Timoteo, también le escribe a Tito. Vamos a ir a Tito en el capítulo 2, en el versículo 12, porque Pablo viene hablando ahí de la gracia. Tito 2:12. Y dice, enseñándonos que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué más? Piadosamente. Pablo exhorta que los creyentes debemos vivir en este mundo sobrios, justos y ¿qué más? Y piadosamente, mis queridos hermanos. A mí me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Casi siempre que toco este punto, yo lo ilustro de la siguiente manera. ¿Cómo podemos definir a una persona impía? Supóngase, imagínate, de una persona que está enferma en su casa y un vecino que no es cristiano se entera que su vecino está enfermo. Y el vecino que no es cristiano va a la panadería y compra unos pancitos, compra una lechecita y compra un chocolatico y lleva a la casa del vecino y lo visita y le dice: vecino, en lo que yo le pueda servir, con mucho gusto, cuente conmigo, aquí estoy para servir. ¿Eso qué es? Piedad. Aunque no es cristiano, pero es una persona piadosa. Mientras que a veces uno encuentra personas cristianas que cuando se les dice: oiga, hermano, si sabe, la hermana fulana está enferma. Bien hecho. Ojalá que Dios les tire el pescuezo para que aprenda. ¿Eso qué es? Impiedad. La persona puede ser cristiana, pero impía. Por eso hay exhortaciones a que nos alejemos de la impiedad y que vivamos en este mundo de forma sobria, de forma justa y de forma piadosa, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la salida ante la tentación de la impiedad? ¿Cuál sería la salida para el creyente? Vivir en confesión y vivir en verdad. Vivir en confesión y vivir en verdad. Por ejemplo, en el antiguo pacto, libro de los Levíticos, en el capítulo 16, no lo vamos a leer porque es muy largo. Allí se nos menciona lo que los sacerdotes tenían que ministrar ante el pueblo una vez por año en una fiesta que se llama la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón, la fiesta de la cobertura. Se le ha llamado de diferentes maneras. El sumo sacerdote tenía que escoger 2 machos cabríos, uno de ellos para sacrificarlo a Dios y el otro tenía que quedar libre y soltarlo por el desierto. A ese macho cabrío que quedaba vivo y que soltaban hacia el desierto, el sumo sacerdote debía poner sus manos en la cabeza de ese macho cabrío y el sumo sacerdote debía confesar 3 cosas: las iniquidades, las rebeliones y los pecados del pueblo, para que delante de Dios hubiese, número 1, perdón, y por el otro lado, el enemigo no tuviera cómo reclamar el derecho legal sobre el pecado de Israel. Entonces, iniquidades, rebeliones y pecados. ¿Qué son las iniquidades? Para sintetizarlo, iniquidades son desequilibrios, son raíces del mal que están dentro de nosotros en nuestra alma. ¿Qué son las rebeliones? El rechazo de la autoridad divina y de la autoridad delegada por Dios. ¿Y qué son los pecados?
son actos concretos, son acciones pecaminosas que van en contra del carácter de Dios. Entonces, nosotros tenemos que confesar las iniquidades, las rebeliones y los pecados. ¿Y qué es confesar? Confesar es decir lo mismo que Dios dice sobre las iniquidades, sobre las rebeliones y sobre los pecados. Es decir, Dios aborrece estas cosas, y yo, cuando confieso mis rebeliones, cuando confieso mis iniquidades y cuando confieso mis pecados, debo decir: Señor, me pongo de acuerdo contigo. No solo pedir perdón, pero claro que hay que pedir perdón, sino también confesar, es decir que yo me pongo de acuerdo con Dios respecto a esta iniquidad, me pongo de acuerdo con Dios respecto a este pecado, me pongo de acuerdo con Dios respecto a esta rebelión. Ponga un ejemplo, hermano Carlos, con mucho gusto usted me lo pide y yo se lo doy. La mentira es un pecado, y un pecado del habla. Y a veces juzgamos la mentira como algo que no es tan grave. Como, no, eso no es lo mismo que estar en fornicación, eso no es lo mismo que estar en adulterio, eso no es lo mismo que la borrachera. Una mentirilla. Pero cuando tú vas al libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 16, encuentras una lista de las cosas que Dios aborrece. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Sigue. Los ojos altivos, número 1. Número 2, ¿qué dice? ¿La lengua qué? Bien, entonces si en cabeza está en segundo lugar la lengua mentirosa, Dios aborrece la lengua mentirosa. Y si yo sé que Dios aborrece la mentira, y yo digo la mentira y cometo ese pecado, ¿qué tengo que hacer? Confesar el pecado. Pero confesar el pecado es: Señor, yo sé que tú aborreces la lengua mentirosa. Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Yo también aborrezco la mentira en mí. Perdóname, ayúdame. Pero 2 días después de haber confesado ese pecado, volvió y dijo otra mentira. ¿Qué tienes que hacer? Nuevamente: Señor, confieso mi pecado delante de ti. Yo sé que tú aborreces la mentira. Yo me pongo de acuerdo contigo. Yo también aborrezco la mentira en mí. Perdóname, ayúdame, límpiame. Y la tercera vez, nuevamente hacerlo. Y la cuarta vez, hasta que usted notará que en verdad usted termina aborreciendo la mentira y logra una victoria sobre ese pecado. Una iniquidad. Voy a hablar por los jóvenes que están aquí presentes. Puede servirles, puede ser de utilidad. La pornografía. No, pero yo estoy mirando, yo no estoy haciendo nada, solo estoy mirando. Pero te deleitas en mirar. Y luego puede venir una masturbación. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? ¿Hay algún versículo que diga: no miraréis pornografía? No dice así. Tampoco hay un versículo que dice: no os masturbaréis. No dice así. No hay un versículo de esos en la Biblia. Pero sí hay un versículo en la Biblia que dice que todo uso sexual que vaya contra la naturaleza es pecado. Toda actividad sexual que esté contra la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Un hombre y una mujer en el matrimonio teniendo relación sexual, relación íntima. Esa es la naturaleza, porque Dios lo instituyó así desde el principio. Toda otra actividad sexual que esté por fuera de eso es considerada antinatural, por lo tanto pecado. Ahora, la pornografía, solamente lo visual, cultiva cosas en el corazón, daña la mente, y en los casos de los varones los vuelve impotentes. Porque a diferencia de lo que muchos entienden por potencia sexual, no es que el hombre no pueda tener una erección, no. Es más, el varón puede tener erecciones muy seguidas.
pero su actividad sexual se reduce a segundos, a veces ni siquiera a un minuto. Entonces, eso es lo que los sexólogos llaman impotencia sexual. ¿Por qué? Porque hay una mente dañada, hay un corazón depravado, porque dejó interiorizar una información equivocada. La pornografía es un engaño, es un error. Son actrices y son actores, están actuando y se muestran las más terribles degradaciones. Pero la vista se puede complacer en eso y se vuelve una iniquidad, un desequilibrio. El hombre ya no va a poder mirar a las mujeres como seres humanos, sino como máquinas sexuales. Una iniquidad que hay que corregir y que hay que confesar y que hay que ponerse de acuerdo con Dios. Una y otra y otra y otra vez, hasta que usted termine aborreciendo eso, hasta que termine siendo victorioso en eso. Esa es la gracia de ser cristianos. La gracia de ser cristiano no es disimular que somos cristianos porque venimos a una congregación los domingos. Eso no es ser cristiano. Un cristiano es el que vive con sus debilidades, las reconoce delante de Dios, y cuando las reconoce delante de Dios, la potencia de Cristo se perfecciona en él. Eso, denle el aplauso al Señor. Las artimañas del error vencen al creyente no por ser fuertes, sino porque encuentran un terreno descuidado. El creyente debe estar vigilante, debe estar sobrio, debe vivir en confesión, debe vivir en la verdad. La vida cristiana, hermano, es una vida de discernimiento. Pero a veces el discernimiento, eso no llega automático, sino a través del conocimiento de la palabra del Señor. Ahora yo te voy a empezar a dar las características de una persona impía, para que cuando tú mires ese comportamiento en alguien, puedas discernir que esta persona puede ser un instrumento de las artimañas del error dentro de la iglesia. Número 1, la persona impía disimula sus verdaderas intenciones. Generalmente son personas que hablan suavemente, tienen gestos de caridad, tienen un lenguaje emocional con propósito de controlar y de manipular a los demás. Proverbios capítulo 26, versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. ¿Qué significa lo que está diciendo Salomón en este proverbio? Que hay consejeros cristianos que pueden dar buenos consejos, y que la persona aconsejada comienza a confiar en el líder consejero, pero con el tiempo este líder consejero comienza a decirle cosas tales como: mira, no vayas a tomar ninguna decisión sin antes consultarme a mí, porque Dios me muestra a mí lo que no le muestra a los demás. Y esta persona aconsejada, empieza a dudar incluso de sus propias virtudes, de su propia capacidad de análisis, de su propia capacidad de resolución de problemas, y va a empezar a tener dependencia de esa otra persona. Es decir, cada vez que tú veas a una persona que venga a ti con ánimo de ayudarte y en verdad te ayuda, al principio comienza bien, pero después comienza a manipularte, a controlarte, eso es evidencia, síntoma de una persona impía.
Una persona impía se alimenta de los deseos no resueltos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si un hombre que tenga ciertos dones espirituales que sean ministrados en la congregación, una vez después de ministrarlos comienza a pedir dinero, está haciendo mercadería con ustedes. Señal inequívoca de impiedad en ese hombre o en esa mujer que tienen dones de Dios, que son dones que Dios les dio, pero que de cierta manera están como cobrando por lo que ministran en la congregación. Palabras tales como: Dios honra a los que honran al ungido. Dios te bendecirá si tú puedes bendecir este ministerio, con el objeto de sacar dinero de los bolsillos de los demás. Eso es hacer mercadería. Otra característica de la persona impía: actúa con frialdad moral. No le importa hacer daño al otro. Lo que le importa es el resultado que él pueda sacar, el provecho que él pueda sacar de una cierta situación. Esa persona va a usar rumores, va a tener control, va a promover la desinformación. El apóstol San Pablo lo dice así en Romanos capítulo 1, versículos 29 hasta el 31. Estando atestados, o mejor dicho, hasta la coronilla, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira toda esa lista, hermanos queridos. Un ejemplo de alguien con frialdad moral: alguien que difama a otro creyente solamente para ganar una posición, para tener, entre comillas, autoridad dentro de la iglesia. Riega comentarios ambiguos, siembra dudas, hace ver a la otra persona como una amenaza, especula y esculca el pasado de la otra persona. Eso es ser impío. Dios no nos llama a nosotros a hacer eso. Dios nos llama a que en comunidad todos juntos crezcamos en el Señor Jesucristo, que todos juntos crezcamos en el conocimiento y en la gracia que es en Cristo Jesús. Juntos, el que esté más débil que nosotros, vamos a ayudarlo, vamos a cubrirlo con oración, vamos a aconsejarlo sin ningún otro interés de que nuestro hermano crezca. No seamos actores del cristianismo que ven a los demás cómo corren en su vida cristiana, van en la carrera de su cristiandad, pero nosotros al lado del camino solamente observando cómo ellos corren y haciendo zancadilla a los que queremos hacerle zancadilla. Que todos juntos corramos, hermanos, que no importa quién llegue de primero y quién llegue de último, lo importante es que todos lleguemos. ¿No ves, hermanos queridos, cómo está el tiempo?
Yo voy a dar este dato. Nos acercamos cada día más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña que antes de que Cristo venga, va a venir un periodo conocido como la Gran Tribulación, en donde también va a estar imperando a nivel global un líder mundial conocido en la Biblia como el Anticristo. Hay un dato que escuché en estos días de un prestigioso abogado colombiano que trabaja en unos foros de comercio internacional y están tratando a nivel internacional, están tratando el tema del avance tecnológico con la inteligencia artificial. Y entonces el dato es que cuando empezó el siglo XXI, es decir, en el año 2000, más exactamente cuando fueron derribadas las Torres Gemelas en Nueva York, y que se dieron cuenta de la fragilidad del sistema de seguridad en los Estados Unidos, se dieron cuenta que el avance tecnológico estaba avanzando cada 5 años. Pero cuando entró ¿cómo es la segunda? ¿Cómo se le dice? El segundo, desde el 2010, segunda década, gracias, la segunda década, se empezaron a dar cuenta que el avance tecnológico avanzaba cada 2 años. Pero en la tercera década, que es la que estamos, con el auge de la inteligencia artificial, los avances tecnológicos se están dando cada 2 meses. 2 meses. ¿Y qué con esto? Pues que el Anticristo va a tener abonado el terreno para la marca que va a imponer en el mundo con el avance tecnológico. Puede ser que nosotros estemos pensando mal, que se tardaría tal vez unos 20 años en que comiencen a distribuir unos biochips para todos los ciudadanos en el mundo. Eso todavía no es la marca, quiero decirlo, pero es la tecnología a través de la cual, cuando aparezca el Anticristo, se impondrá la marca. Hermana Diana, participe. Perdóname, que es que como estamos grabando, quisiéramos que se quede eso ahí. Bueno, ¿qué días? La semana pasada estuve en San Benito, por los lados de Tel, y había un grupo de gente muy grande. Yo pregunté que qué hacía toda esa gente ahí. Entonces un señor me dijo: no, es que hay un señor que está impulsando las monedas, un tipo de monedas, y entonces ahí se van y se hacen leer los ojos y quedan con toda la información de ellos, y les pagan 150,000 o 200,000 pesos a cada persona que vaya y registre a través del iris del ojo la información de la persona. Entonces, y todos los días me dijeron que eso se llenaba de gente, y pues creo que todo eso hace parte de Sí. lo que el pastor está diciendo. Así es. Sí, gracias, hermana Diana. Eso tiene que ver con eso. Ya está aquí en Villavicencio. Bueno, no vamos a ahondar en eso. Solamente estoy advirtiendo cómo se están acelerando el tiempo y el cumplimiento de las profecías. Agrégale a esto lo siguiente: se han vuelto virales esta semana que pasó, unos videos del estado de Nevada en los Estados Unidos. Un volcán conocido como el Yellowstone está dormido y que parece que está entrando en actividad volcánica. Se han registrado movimientos telúricos y migración masiva de animales del monte, como osos, como bisontes, gatos monteses, etcétera. Animales están huyendo. Ustedes saben que los animales detectan las catástrofes anticipadamente, y los científicos están diciendo que la magnitud donde llegara a ser una erupción y una explosión
piroplástica le llaman ellos, es decir, una expulsión masiva de cenizas a la atmósfera. El volcán es tan grande que lograría durante meses tapar la luz solar en el planeta Tierra. Y comenzaríamos a vivir un invierno en donde los sembrados serían afectados. Y esto, por supuesto, afectaría la economía a nivel mundial. Y se sabe que la economía a nivel mundial debe llegar a un colapso para que surja el anticristo como salvador del mundo. Hermanos queridos, por lo tanto, la actividad de las acechanzas del diablo y de las artimañas del error se comienzan a incrementar a medida que nos aproximamos a ese tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La iglesia, ¿qué conciencia tiene de la existencia? ¿Qué es la iglesia como organismo viviente en este mundo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Las conocemos? ¿O solo creemos que somos iglesia porque nos reunimos los domingos a un culto? Hermanos queridos, debemos tener cuidado con las artimañas del error. Voy terminando. La persona impía usa apariencia de piedad. Mateo capítulo 7, versículo 15. El Señor Jesucristo advierte: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, personas que viven una doble vida, que se paran en los púlpitos y predican sobre la piedad, predican sobre el amor, predican sobre Cristo, predican sobre Dios, pero ocultamente tienen y llevan una vida de pecado. Y si alguien llega a descubrirlos, lo primero que ellos dicen es: cuidado usted de hablar en contra de este ministerio, porque la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Aquí mucha gente ha salido y se ha secado, se han ido en maldición, etcétera, etcétera. Esos son tipos de manipulación, signo claro de impiedad. Una persona cristiana que haya caído en pecado, lo primero que tiene que hacer es reconocer su pecado, confesarlo y trabajar para restaurarse. Pero como no quieren hacerlo, la tarea, no quieren pasar por el proceso, ocultan su pecado y siguen ministrando. El Señor Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A veces comentarios que se hacen, no aquí, gracias al Señor, aquí no, pero que se ha sabido en congregaciones en donde unos líderes indisponen a los otros en contra del líder principal, diciendo: a mí el Señor me habló, a mí el Señor me reveló, a mí el Señor me mostró que el pastor ya no es guiado por el Espíritu Santo. El Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor me habló que los que dirigen la adoración ya no tienen unción. Y comienzan a generar una división dentro de una iglesia local. ¿Qué es eso? Una artimaña del error, ocasionada por una persona impía. Tan pronto como detectemos algo así, lo avisamos, porque gracias a Dios aquí no ha ocurrido. Pero si llegase a ocurrir, ya estamos avisados, ya sabemos detectar. Vamos a empezar a rodear la persona, a orar por ella, a tratar de investigar por qué tiene esos motivos, qué es lo que está moviendo a esa persona para un motivo tal de división en una iglesia. Pastor, entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Porque hoy apenas estamos viendo algunas características, son más. Pero ¿cómo podemos prevenir esto que hoy hemos considerado? Número uno, podemos prevenir esto
aprendiendo a discernir patrones y no solo palabras. Las palabras pueden ser bonitas, la persona puede disimular. Hermanos, ustedes me pueden ver a mí aquí hablar de la palabra de Dios, enseñarles a ustedes lo que les estoy enseñando esta mañana, pero aquí yo estoy fingiendo delante de ustedes. Si usted quiere saber quién es Carlos Vélez en verdad, usted tendría que preguntarle a mi esposa y a mis hijos: ¿quién es él en casa? Porque aquí él habla muy bonito, pero puede ser que allá en casa maltrate a la esposa. Puede ser que allá en casa maldiga a sus hijos. Puede ser que allá en casa se eche sus guarilaques por allá escondidas y se emborracha. Y la esposa no puede decir nada porque la tiene sentenciada. Hay casos así. O quizás porque el ministerio es tan grande que les está dando buenos réditos económicos, entonces es preferible ocultar ese carácter dañino del pastor. Lo que importa es que sigan teniendo ingresos. ¿Creen que se escaparán del tribunal de Cristo, hermano? No, yo no me puedo escapar del tribunal de Cristo. Yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que les enseño a ustedes. Yo aquí puedo estar fingiendo, ustedes no me conocen, pero les invito con toda libertad a toda la iglesia. Yo les invito, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijos. Es más, yo tengo una hija que está apartada del Señor, vive en Bogotá, pero ella de cuando en cuando ella viene, nos visita, trae mis nietos, porque me tiene 3 nietos, mi hija. Y ella de cuando en cuando viene, nos visita, y a veces la convencemos que venga al culto. Está apartada del Señor. ¿Cómo me gustaría que algún hermano un día de estos que ella venga, la invite a tomarse un tinto en la cafetería, y allá sentadito con ella, cuéntame, ¿tú por qué estás apartada del Señor? Porque puede ser que mi hija diga: yo estoy apartada del Señor por culpa de mi padre. Es un hipócrita. Le enseña a todos el amor y conmigo no lo ha tenido. Yo estoy apartada del Señor por causa de ese señor que se para allá a predicar. Hermanos, si mi hija diera ese testimonio, usted salga corriendo de acá, busque otra congregación. Tengo la libertad de decirlo y me siento libre de decirlo, no porque sea mejor que ninguno de ustedes aquí. Tengo falencias, tengo fallas, pero delante del Señor yo trato y me he esforzado de dar buen testimonio a mi esposa, a mis hijos, primeramente pastoreando en mi casa para poder gobernar la grey del Señor. El Señor dice que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar las cosas del Señor. Si tengo falencias en mi casa y si yo no puedo gobernar mi casa, pues ¿qué autoridad tengo de decirle a usted que lo que tiene que hacer en su vida espiritual? Pero si yo vigilo mi casa, pero si yo regulo mi casa espiritualmente, tengo toda la autoridad de decirle a usted: hermanos, he tenido éxito en mi casa, sé que podré tener éxito con la ley del Señor. Gloria sea al Señor. El Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por lo que habla. Habla muy bonito. No. Eso ahí no se conoce. Pero profetiza y lo que profetiza se cumple. No, pero eso no es lo que me indica a mí si sí es o no es. A mí lo que me indica si es o no es los frutos. Los frutos, que se vean los frutos. No la perfección, porque no somos perfectos, nadie lo es, pero sí que ha producido frutos. Número 2, ¿cómo podemos prevenir las artimañas del error que hemos mencionado hoy? Practicar la prudencia emocional y espiritual. Practicar la prudencia emocional y espiritual. Proverbios 27:12. Mire el sabio Salomón cómo lo dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
Hay que tener prudencia, hermanos. Si usted mete la cabeza por algún lado y recibe el porrazo, ¡pah!, saque la cabeza de ahí, pero no la vuelva a meter. No le pase como ese señor que pasaba para su trabajo, de su casa a su trabajo, pasaba caminando siempre un lugar en donde había un muro grande, y había un huequito en el muro. Y ese señor, cada que pasaba por ese muro, escuchaba que del otro lado del muro decían 7, 7, 7. Un poco de gente allá diciendo 7. Bueno, él pasaba y decía, quién sabe, locos que están por ahí. Pero todos los días, hermano, todos los días él pasaba y escuchaba del otro lado 7, 7. Hasta que un día dijo, ¿qué será lo que? Acercó el ojo al huequito, alguien lo chuzó y empezaron 8, 8, 8. Y a veces nosotros le decimos, hermano, mira, no hagas esto porque no te conviene para tu vida espiritual. ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no oramos? No, se le avisa y de todas maneras hace como él quiere. ¿Qué dice Salomón? El simple pasa y recibe el daño. Número 3, establecer límites relacionales muy sanos. Mateo 5:37 dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesús enseñó una parábola de los 2 hijos, el obediente y el desobediente. El padre le dijo, necesito que vayas a trabajar a la viña. Y él le dijo, sí, padre, pero a lo último no fue. Y le había dicho al otro, necesito que trabajes en mi viña. Y le dijo, no, padre, yo no puedo ir. Pero a lo último, cargado de su conciencia, fue y trabajó. Y el Señor Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo sí o el que dijo no? El que dijo no, pero que fue, que lo hizo. Porque a veces nosotros decimos sí, pero por dentro estamos diciendo no. O a veces decimos no, 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 pero yo quiero que sí. Sobre todo pasa en las mujeres. ¿Estás brava? No, pero en realidad que sí. Oh, sí, está bien, está bien. Ya no oigo más, ya no oigo más. Cuidado, cuidado. Número 4 y último, terminamos. Hay que fomentar cultura de confesión real ante Dios. El que encubre, dice Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, no es que no somos perfectos, en algo metemos la pata. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rápido venir ante el Señor y confesar nuestro pecado. No dejemos pasar mucho tiempo, no le demos lugar al diablo. Confesemos nuestros pecados. ¿Sabe qué te va a susurrar el enemigo? Cuando tú pides perdón y confiesas un pecado seguido, el enemigo te va a susurrar: sinvergüenza, no le da pena con Dios, pidiéndole perdón siempre por lo mismo. Usted no puede cambiar. Y la persona se convence y dice: oiga, sí, no, qué pena con el Señor, yo mejor no confieso mi pecado ya. Pues eso es lo que quiere el diablo. No importa si 100 veces tienes que confesar el pecado, 100 veces hazlo. El Señor es amplio para perdonar. ¿Acaso la paciencia de Dios se compara con la nuestra? No, señores, no, señoras. Dios, dice la Biblia, es amplio para perdonar. Ay, yo siempre metiendo la pata en el mismo lodo, yo siempre tropezándome con la misma piedra. Qué pena con el Señor. No te dé pena con el Señor. Confía en la gracia, confía en Cristo, en lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Fue demasiado lo que hizo, fue grande la inversión. No dudes por un momento que si 100 veces tienes que pedir perdón, 100 veces te perdonará. No te dejes engañar del diablo. Confiesa tu pecado una y otra vez hasta que logres la victoria. Te aseguro que lograrás la victoria.
Yo en mi experiencia personal lo puedo testificar. Han habido cosas en mi vida que a través de la confesión continua es que he podido lograr la victoria sobre ciertos pecados y sobre ciertas iniquidades. He descubierto este gran secreto, lo he puesto en práctica y puedo asegurarles que da resultado, porque es bíblico, porque pertenece a la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, en esta mañana quiero que cierre sus ojos, que incline su cabeza.